Aquí se está de maravilla, aquí hasta incluso la red móvil nos permite desconectarnos porque no tenemos. Y lo único que nos va a atrapar, pues si acaso es un poco el reloj, ¿no? Pues luego cuando vayamos a casa tratamos de cerrar los ojos lo antes posible y bueno, ¿no? Pues de que disfrutemos de esta velada, ¿no? Que se ha preparado en este entorno natural que ya lo conocéis la mayoría de vosotros, que esto es el lago Alonso Vega. Y esto tiene una historia, ¿no? Porque aunque estamos en el término municipal de Cuaco, ya hace muchos años pues se consiguió pues un permiso especial, ¿no? Para que Jaraíz de la Vera pudiera de alguna manera explotarlo como una zona de baño natural desde hace más de 50 años. Y es aquí, ¿no? Con independencia de quién sea el titular del suelo, los que, tanto los vecinos de Cuacos como los de Jaraíz, pues acogemos a todos para precisamente pues sofocar las altas temperaturas, refrescarnos en nuestro chiringuito, en definitiva, pues pasar, ¿no? Momentos con nuestra familia y con nuestros amigos. Yo ya el año pasado planteé la idea de que esto viniera aquí, ¿no? De que viniera a este lago precisamente para que con esta calma, con esta paz, pues podamos disfrutar de la cultura, aquella que nos hace ser todos iguales, aquella que nos hace aprender todo de todos y lo que nos hace también sacar a la sociedad y también al que tenemos al lado, al de enfrente, enseñarlo, formarnos, pues son los talentos y los dones que tenemos todos y cada uno de nosotros. Así que a todos aquellos que habéis hecho de esta edición nueva de Indómita, que ya arrancó en Jarandilla, pues que este paso por aquí, por este entorno natural, pues sea tan idílico como este mismo silencio en el que estamos escuchando sonidos preciosos de la propia naturaleza, y que podáis hacerlo en nuestro municipio, en Jaraíz de la Vera, pues para nosotros es un auténtico placer. Y por lo tanto hoy no tiene que haber muchos aplausos, porque los aplausos son los que nos regala la naturaleza. Así que sin más, muchas gracias a todos los que lo hacéis, lo hemos hecho posible, ¿no? Sobre todo pues desde la Concejalía de Cultura, con Monse a la cabeza, con todos los concejales del equipo de gobierno que están aquí, pero que trabajan y trabajamos día a día precisamente para que cosas como esta salgan adelante, para que podamos disfrutar del talento, de los dones, en definitiva, de la cultura. Y sin más, pues a todos y cada uno de los presentes, de los que estáis, de los que los vais a ver, de los que los seguís, sin aplausos, muchas gracias. Bueno, vamos con la velada. Yo quiero introducirlos suavemente, porque de eso va la historia, en un personaje, en una mujer extraordinaria que, bueno, como otras muchas, desgraciadamente, han sido invisibilizadas en la historia. Lucía Joyce, nuestra protagonista, simplemente no ha pasado a la historia. Quien pasó a la historia fue su padre. Como seguramente muchos de vosotros sabéis, James Joyce, su padre, autor de una de las obras maestras de la literatura mundial, el escritor irlandés James Joyce, fue el padre de nuestra protagonista esta noche. Lucía Joyce nació en 1880 y tantos, 82 creo. Bueno, falleció con 85 años, yo creo, y vivió una buena parte de su vida encerrada en un manicomio. Por la vida de Lucía pasaron personajes claves de la historia artística, cultural y médica también del siglo pasado. Os suelto algunos nombres: Samuel Beckett, Jung, el famosísimo psicoanalista, fue psicoanalista de Lucía Joyce, y esta mujer que soñó con bailar, con danzar, fue inspiradora de grandes mujeres que luego han marcado la historia de la danza contemporánea del siglo pasado. Cito nombres, las más conocidas, una Pina Bausch, una Martha Graham, pero quien quedó en el olvido, quien quedó en la oscuridad, escondida en ese manicomio, fue Lucía. Lucía va a salir hoy de debajo de la cama para contarnos su historia, para compartir con nosotros su sueño y compartir con nosotros su vida. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace
a través del teatro y a través de la danza, que fueron su vida. Espero que la disfrutes muchísimo. Detrás de esta puesta en escena hay una compañía fantástica que se llama Carlic, que tiene su sede además muy cerquita de nosotros. A su cabeza está Cristina Silveira, que seguramente cotilleó. Ha sido quien ha puesto en pie la maravillosa puesta en escena de los Max de Teatro en Mérida de este año. Cristina. Tenemos con nosotros a una grande, con todo su equipo y bueno, pues a partir de ahí, desde la Asociación Cultural Badila y todos mis chicos, por favor, un aplauso a todos los que se llevan los sofocos. Vamos a arrancar esta balada dedicada a dar luz a una mujer que vivió en la oscuridad. Muchas gracias. Vamos a esperar primero que se llegue.